matemáticos dicen cuando nos enseñan que el infinito es un concepto y luego un man dice, no, pero venga, yo le digo que este concepto es más grande que el mismo concepto tantas veces, entonces yo, ay, joder, en serio, ¿cómo es eso? No sé si me hago entender. Sí, lo primero que le dicen a uno es, papito, eso entiende el infinito, pero ¿cuánto es eso, profe? No, mijo, eso es un concepto, está tan lejos que es está allá. Ok, luego entonces hay un man brillante, George Cantor, dice, venga, les tengo que medir que la relación entre el infinito de los naturales y el infinito de los reales es tanto. Así numérico, o sea, una expresión tal, a la n, creo, bueno, es un exponencial, es a la n o algo así. ¿A la qué? Bueno, esa cosa. Entonces uno dice, joder, eso está calculado. Entonces siempre uno se queda así como, ¿y cómo es posible si son conceptos? No sé si va a entender. Entonces es bien abstracto. ¿Aló? ¿Sí o no? Pero, entonces yo digo, si es chévere porque me dice, oiga, no. Y obviamente uno intuitivamente sabe que el infinito de los reales debe ser como más grande que el infinito de los naturales, porque es que entre naturales y naturales hay unos huecos que los reales llenan. Entonces imagínense, pues hay una... Claro que después los matemáticos le dicen a uno, es que entre uno y cero hay infinitos términos. Joder, ¿en serio? Entonces, ¿me entienden o no? ¿A eso me refiero? Para mí, pues, en mi humilde criterio, pues no tiene aplicación, es decir, simplemente funciona. Ahora, pregunto. Eso ayuda a esa términos que el campo de los reales es un campo completo, ¿sí? Y se puede hacer análisis ahí, es por eso también que ayuda. Sí, porque en el otro, como hay lejos, no es completo, no es un espacio, sí, no es completo. Sí. Vale, pero bueno, no sé. ¡Quietos, que! No, y digamos, con lo que decía el profesor, digamos, uno de los ejemplos más, pues no, la palabra tal vez no sea sencillo, sino como más intuitivo es el tema de la congruencia, ¿sí? En cuanto a los patrones. Digamos, yo puedo tomar todos los números enteros, ¿sí? Digamos, por ejemplo, 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, ¿sí? Y si yo los divido a todos por 3, perdón, por 2, ¿sí? Entonces, si yo divido a todos estos números por 2, yo empiezo a ver que hay un patrón entre ellos con respecto a su residuo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del 0, yo tengo un residuo básicamente. En el caso del 1 yo voy a tener como un residuo de 1, aquí otro 0, aquí otro 1, aquí otro 1, aquí otro 0 y aquí otro 1. Entonces uno empieza a ver que estos números, si yo cambio acá por ejemplo por un 3, el patrón va a cambiar, va a incluir nuevos números, ya no va a ser de cuestiones de 1 y 0. ¿Sí? Entonces es como otra también, una de las relaciones como más que uno le puede presentar de una forma más simple a la gente, que pues también es muy bonita debido como a esa armonía y periodicidad que muestra ahí, ¿sí? Que ya después induce otros temas ahí dentro de la teoría del número. Tengo una pregunta, sí. Ya aprovechando este desorden tan loco que surge aquí con la teoría de números, que particularmente de la matemática es lo que más me parece chido. Y es, ¿esto entraría dentro de la teoría de números? Espere. No, sí, es que, bueno, es que da pena, toca decirlo bien porque es muy interesante. La suma de todos los números multiplicados por 9 dan 9. ¿Eso entra de la teoría de números? Sí. Y este man me mira como, joder, ese profesor, ¿qué está inventándose? No, que todos los números multiplicados por 9 dan 9. ¿Eso entra dentro de la teoría de números? O sea, ¿aguanta como una recurrencia, un juego divertido y uno poder tratar de explicar esa barbarie? ¿Sí? Sí, todos tienen claro por qué dan 9 o estos licenciados me hacen una cara de... Venga, ponemos el juego y solo porque quiero tener dudas sobre el dólar. Es que sí, yo ya no pregunté nada, pero aquí ya ni lo he dejado empezar. No, así miren. Esto sí es pego para que le enseñen a los niños. Sí. Que pues obviamente a los chinitos se la enseñan de otra forma, pero entonces pierden el jugo que yo les estoy preguntando. Es que es simplemente jugar con los dígitos y empezar a sumarlos. 8 y 1, 9, 7 y 2, 9. Y ahora sumen todos los dígitos de todos y da 9. Entonces usted dice, pero eso hasta que llega a 10 funciona. Y luego usted sigue sumando dígitos, por ejemplo, usted dice entonces 9 por 11. ¿Y 9 y 9? ¿Y 8 y 1? Entonces sigamos sumando. No sé si me va a entender. Pregunto si eso entra dentro de la teoría de números, porque pues obviamente para mí es un juego. Aló. O sea, hay una recurrencia, hay un patrón ahí que se repite. Entonces yo digo,
pues ¿será que algún numérico, algún teórico de los números se desgastará pensando en eso? No sé. No, sí, pues de por hecho, eso entra dentro de las congruencias como prueba de divisibilidad. Digamos que el caso más fuerte es el del 3, que si yo tengo un 72 es divisible por 3. ¿Por qué? Porque 7 más 2 es 9 y 9 es divisible por 3. Por ejemplo, un número como 111, pues me va a dar también 3 y este es divisible por 3. ¿Sí? Entonces eso entra dentro de este mismo ámbito que pues son pruebas de divisibilidad. Todo bien, Pablo Erdos no está bravo conmigo por esta barbarie que estoy diciendo. No. Ah, bueno. No. Y digamos ahí entran pues cosas como que pues muy intuitivas, como dice el profe, cosas como que un número como este pues es divisible por 5 solo por el hecho de que termina en 0, ¿sí? O por 2 solo porque es el 0 se puede ver como un par. Sí, listo, ok. Sí, entonces de eso trata la teoría de números. Dentro pues encontraban muchas más cosas un poco más fuertes pues que incluso se escapan, pues yo no las manejo la verdad, como pues fracciones continuas, ecuaciones diofánticas, cosas así por el estilo, criptografía incluso, que es pues como la conjetura de Goldbach, como para divertirnos un rato ahí como para venir. Entonces a eso iba un poco como a retomar un ejemplo del que ha hablado siempre el profe, que es como el teorema de Gödel, de completitud de Gödel. Hacer, digamos, ese es un ejemplo que pues, se conjetura en sí si puede ser demostrable o no, el tema de la conjetura de Goldbach, que también entra pues, dentro del estudio de ese tipo de cosas. Listo, es en cuanto a la teoría de números. Después yo consideré el tema del álgebra. El álgebra abstracto. Entonces, eso es lo que pues yo no sé, sí, eso es lo que llaman anillos y tal. Sí, señor. Entonces, básicamente como para entender de qué se habla cuando se habla de álgebra abstracta, uno se resume a la aritmética pues, de los números naturales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos aritmética, ¿qué estamos haciendo? En sí no veamos al conjunto de los naturales como números, sino como una colección de elementos que nosotros les asignamos pues una ley de ciertas leyes que rigen su comportamiento, como por ejemplo un orden, ¿sí? Entonces yo en los naturales soy capaz de decir qué relación tiene el 3 con el número 100, ¿sí? Si es igual, si es mayor, si es menor, si es igual, todo eso en la jerarquía, ¿sí? En sí sabemos que esta es la verdadera, ¿sí? Eso en cuanto a en los números naturales, pero por ahora pensémoslos como una colección de elementos. Entonces, la aritmética lo que nos dice es que nos da un conjunto de operaciones que en sí es una forma de relacionarlo a ellos con otros elementos dentro de ese mismo conjunto, ¿sí? Entonces cuando hablamos de la suma lo que hacemos es que a dos números le estamos asignando nuevamente otro número, o sea otro elemento dentro del conjunto, ¿sí? Y esa parte digamos es lo más importante del álgebra, ese término dentro del conjunto. ¿Sí? En un tema formal estamos hablando de clausura o cerradura de la operación. Sí. Las propiedades de segundo de primaria. Exactamente. Entonces, cuando ya hablamos de álgebra abstracta, entonces ya no tomamos a n, sino tomamos a cualquier colección de conjuntos totalmente arbitraria y al igual tomamos una operación, entre comillas, suma, también totalmente arbitraria. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para un ejemplo, yo podría hablar de este conjunto. Podría hablar del conjunto S compuesto de A y B, como por hablar de un par de elementos. Y a este conjunto asignarle una relación como la que asigna la suma dentro de los números naturales, ¿sí? Entonces, uno podría ser algo así como este estilo, tener A con B, y llamar a esta operación, llamémosla suma, pero sabemos que no es la suma a la que estamos acostumbrados. Pero una puede llamar como se le dé la gana. Sí, claro. De hecho, puede ser una cuando uno está empezando, sí, digamos, uno podría hacer cosas como esto. Entonces, la operación carita, yo la puedo definir de la siguiente manera: A con A con B, que podría ser perfectamente B, de nuevo A con B, y aquí de nuevo, digamos A. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Respeta las leyes que nosotros estamos acostumbrados de la aritmética, así digamos,
de la primera. Ninguna operación se sale de un elemento, del conjunto en sí, todas caen dentro del Venga, conjunto. pero no me entendí mucho ni o sea, vea que es interesante, no lo entendí, mucho nivel. Espere. Otra vez, ¿cómo así que A con A? O sea, yo la puedo asignar ese comportamiento a ella. O sea, se me dio la gana. Exacto, Sí, se me da ahí. O sea, que hubiera podido decir que A con A da B. Lo importante es que B iba dentro del conjunto S. Exactamente. Ya. Exactamente. Sí, así como está escrito hay módulo y hay módulo, exacto, hay inverso. propiedades externas. Y si yo a mí se me da la gana hacer los redes, de pronto caigo en problemas de incongruencia que ya no hay módulo. Exacto. Ya. Y de hecho ahí entran, pues ahí ya empieza a expandirse el álgebra. Esto en sí es lo que dentro del álgebra abstracta se conoce como un grupo. Entonces, un conjunto arbitrario, totalmente abstracto, dotado de una operación que lo relaciona entre dos. Bueno, ya eso cumple otro curvo de propiedades ahí que no vienen al caso por ahora y que pues enriquecen el tema. Por ejemplo, acá nosotros podemos hablar de conmutatividad. A por B es lo mismo que B por A, sin ningún problema, que eso es conmutatividad. Y eso pues también es otro estudio dentro de la álgebra abstracta, un estudio que por ejemplo cumplen los campos vectoriales. Los espacios vectoriales satisfacen este tipo de... allá ya es un axioma, aquí también. Campos vectoriales, las funciones, por ejemplo, también satisfacen este tipo de cosas con el producto de la suma. Oye, tengo una pregunta. Sí, señor. O sea, bueno, bien, ya estoy cayendo en otras ideas, pero bueno, yo pregunto por eso el desorden. O sea que, por ejemplo, casi toda la matemática que se han inventado, estamos de acuerdo que es un invento, ¿sí o no? Sí. Se busca analógicamente hacer lo mismo. Básicamente. ¿Sí? O sea, en el momento en que algún loco se invente otra estructura, tiene que probar que axiomatizarla y funciona. De hecho, si encuentra, de hecho algo que sucede muy a menudo, por ejemplo, ya hablando un poco del concepto de anillo, cuando uno le enseñan en el bachillerato a sumar enteros y a multiplicar enteros, pues uno lo hace bajo las leyes que le dicen, ¿sí? Pero resulta que, bueno, cuando uno introduce el concepto de anillo, se da cuenta que los enteros aparentemente satisfacen esta estructura de anillo, pero uno no sabe qué es un anillo, ¿sí? Uno solo sabe que los enteros se comportan bajo la suma y la multiplicación de cierta manera, pero al verificar los axiomas que se establecen para lo que es la existencia de un anillo, uno se da cuenta que los enteros se pueden ver como un anillo. Pues, pero con ciertas que hacer es peligroso usted. Sí, es que eso ya... Sí, no, porque es que ya tú nos tiene que definir anillo y terminamos en lo que sí, y terminamos. después no, que es una colección, que es un dibujo, que no sé qué, y nos acaba, mi hermano. Déjelo tranquilo, déjeme el anillo tranquilo. Muy bien, sigamos, mi hermano. Entonces, aquí eso en cuanto al álgebra abstracta. Ok. ¿Listo? Bueno, ya ahorita, digamos, una que me gusta a mí bastante, que aparece acá en el tema, es voy a expandir un poco el cuadro hacia abajo, Sí, dale. va a ser el de el análisis. Ese le gusta a usted, yo creo que al 99.9% de la población chipchara que estudia matemáticas. Entonces, dentro del análisis se encuentra, digamos, donde se encuentran muchos ejemplos de la relación entre física y matemática, como interdependencia una de otra. Digamos que el ejemplo más, el par de ejemplos aquí entra el análisis uno que encuentra, empecemos por ahí. Uno encuentra pues algunos, como una caracterización básica de lo que es la topología, que eso es otra rama de las matemáticas. La voy a hacer por aquí. ¿Y por qué no aparecía? No, ¿Pero eso deriva del análisis? No. ¿O eso es independiente? Es independiente. Lo que sucede es que vuelve y pasa lo que pasa con los anillos y los enteros. Hay unos axiomas que se definen dentro de la topología, que cuando uno va y los verifica dentro de ciertas estructuras en el análisis, coinciden. ¿Sí? Entonces uno puede, ya voy a eso. Ahora, dentro del análisis nosotros encontramos ecuaciones diferenciales, encontramos sistemas dinámicos, encontramos análisis de Fourier, encontramos... A ver, ¿qué más? Los licenciados en física se van a usar análisis de Fourier, se van a usar Fourier. Sí, integral, derivadas, sí, cálculo infinitesimal, variable compleja. Bueno, eso es nombrar, hay muchas cosas que esa vaina toca a todo el mundo de alguna forma. Sí,
Exactamente. Y de hecho hay una que es bastante particular que se llama análisis p-ádico, que se usa bastante como para, digamos, lo que es teoría de la relatividad, ya que permite caracterizar bien el comportamiento de un electrón dentro de la órbita de un spin. Entonces, eso gracias pues al principio, eso ya por el principio de incertidumbre de Heisenberg, ya los reales no funcionan. Nosotros ya no podemos hablar de límites a través de aquí y allá, pues porque hablar de tiempo y posición ya se vuelve una vaina totalmente ambigua, pero los números p-ádicos permiten hacer esas aproximaciones de una forma un poco más cómoda. Pero bueno, en fin. Entonces, hablando un poco de la historia del análisis, como yo dentro del análisis pasa lo que les comentaba, y aquí bueno, voy a hacer de una vez la otra rama, que es la geometría. De esta sí yo casi no sé. Entonces, el análisis, en principio muchos conceptos como por ejemplo el límite eran una cosa netamente geométrica. Ahí nos podemos ir hacia el lado, por ejemplo, de los griegos como Eudoxio y Arquímedes, que por ejemplo ellos tenían como intención calcular la longitud de curva, de cuánto medía esta circunferencia, si tenía un radio dado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué hace Arquímedes? Arquímedes empieza a circunscribir polígonos regulares. Y eso todavía lo hace alguien, ¿sí o no? Ya era alguien ahorita haciendo eso en este momento, en un computador. Sí, exacto, lo programa. Para buscar decimales de pi. Entonces, Ese es el reto, ¿no? O por fuera. Él lo que hace es inscribir y circunscribir diferentes polígonos regulares alrededor de la circunferencia. Entonces, ¿cuál es como la sentencia que ellos dan? Eso se llama método de exhaustión. El método de exhaustión lo que dice es que yo puedo, una figura como un círculo la puedo aproximar a través del cálculo de áreas de polígonos regulares. Pero entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo de cierta forma lo que hago es afinar estos polígonos regulares. Ya no voy a usar un cuadrado, la siguiente vez voy a usar un pentágono, un hexágono, un octágono, voy a integrales, ¿no? Entonces ese término, a eso iba, ese término ya se expande y se va pues ya a un campo un poco más familiar, que es el de las integrales. Cuando yo calculo el área bajo una curva, lo que estoy haciendo es el padre del cálculo integral. Es la idea, digamos que la idea original. Porque por eso hay una discusión que en un curso de integral, porque ¿qué nace primero, el concepto integral y el concepto derivado? El concepto derivado nace en el siglo XVII, en cambio el concepto integral ya viene desde Arquímedes. De hecho era algo que decía un profesor, que en sí en matemáticas es raro ver una idea original, ¿sí? Porque por ejemplo la idea de la integral como tal viene de esto, o sea, es alguien que llegó y dijo, si yo puedo hacer esto para un polígono, pues cuando yo hago una función y acercarme, empiezo a hacer estos polígonos acá y cada vez pues me voy aproximando. Y de hecho este estudio entonces empiezan a aparecer conceptos mucho en los que no se han pensado. Ya dentro de esto empieza a aparecer, por ejemplo, lo que es una partición, el concepto de intervalos ya nada más. No, sí, incluso, no, y vean que es interesante, y no solo para matemáticas o licenciados en física, sino para la educación. Miren que esto es bien interesante, lo que ustedes están diciendo es bien interesante para la educación. Cuando uno está en primaria, la profesora le dice a uno, papito, te voy a enseñar a sumar. Y después de que le han dicho a uno, cuando uno suma, entonces le dicen, vamos a restar. ¿Lo opinan? Pero luego usted llega al bachillerato y le hacen en el mundo cuadritos. Entonces cuando usted empieza a derivar, le enseñan primero a derivar. ¿Por qué? Porque es que primero va a restar y luego le enseñan a sumar. Entonces le enseñan a integrar. ¿No les parece sospechoso? Sí. Bueno, entonces no lo vuelvan a hacer, joder, aunque el programa diga que lo hagan, entonces no lo vuelvan a hacer si les parece terrible. Realmente es terrible que a uno le enseñen primero a restar y luego le enseñen a sumar, cuando realmente, e incluso naturalmente, incluso históricamente surge primero un concepto más cercano a nosotros, que es el concepto de integral por sumas, que el concepto de derivada por restas. Sí. Claro, ¿sí o no? Pero bueno, maldita sea, la gente sigue haciendo lo mismo. Eso sí está claro. Eso en cuanto digamos un poco a la historia del análisis. Entonces, muchos de los conceptos en análisis se tenían bajo estos preceptos geométricos, ¿sí? Como un poco el arraigo hacia el dibujo, por decirlo de alguna manera. Entonces aparece gente como nuevamente David Hilbert, Cauchy, que ellos dicen, bueno, no, a esto hay que darle la vuelta y empezar a hacer que
o sea, debemos ser así como la geometría tiene sus axiomas, bajo los cuales nosotros empezamos a hacer unos estudios y a hacer un poco de cosas, el análisis se puede dotar de una estructura axiomática bajo la cual los resultados que son válidos bajo esta idea sigan siendo válidos bajo esa nueva idea axiomática, ¿sí? Y entonces ahí aparece ya el concepto formal de límite, pues tal vez no, pues al que conocemos hoy en día tal vez es más refinado al que manejaba tal vez Hilbert por allá en el siglo XIX, XIX, o Cauchy, ¿sí? Que Cauchy de hecho es el que empieza acá fuertemente a darle estructura a eso cuando ese man es el que bota el epsilon y el delta. El epsilon delta cuando define sucesiones a partir ya de una estructura netamente, eso se llama lógica de primer orden, porque básicamente está cuantificada bajo elementos, ¿sí? Entonces, bueno, eso es otra... Ahí creamos así. Sí, eso es otra discusión. ¿Sí? Entonces acá, digamos, hablando un poco de la relación de física y matemática, hay muchos ejemplos, muchísimos, digamos, pero en cuanto a esos, aquí sale uno dentro de las ecuaciones diferenciales, o salen más bien, bueno, dos, que son como las ecuaciones diferenciales así por antonomasia, que más que eso no hay nadie, por decirlo así, son la ecuación de onda y la ecuación de calor. Entonces, digamos que de cierta manera el tema acá empieza con la ecuación de onda, ¿sí? Cuando Daniel Bernoulli se empiezan a plantear el teorema junto con contemporáneos como Euler y D'Alembert, y él dice que eso puede ser, eso se puede solucionar con sumas infinitas, ¿sí? El concepto de suma infinita en ese momento, lo que hoy conocemos como serie, pues no existía de forma formal. Entonces Euler y D'Alembert le dan la espalda a este tipo de soluciones, dicen que eso no es posible. No es posible ver, por ejemplo, el comportamiento de una cuerda. Bueno, ustedes saben más de eso.